Osvaldo, buenas tardes, Fernando Petrocelli, estamos en vivo para Ruta Vinotinto. Quiero preguntarte primero qué sensaciones te dejan estos 2 primeros días de práctica. Ayer estuvimos un rato largo, cosa que te agradecemos, viendo trabajar el equipo, eso en primera instancia. Y en segunda, hay algunos nombres que faltan, históricos, Rondón, Romo, Savarino. Si te puedes referir, si todos entran en la misma evaluación de lo que tú me contabas el otro día, que desde lo emocional quizás tenían que pasar su duelo, u otros no los consideraste por razones netamente futbolísticas. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Bueno, partiendo del poco tiempo de trabajo que hemos tenido, creo que el análisis ha sido bien positivo. Estamos tratando de diseñar, digamos, a través de un modelo de juego donde el protagonista sea el balón, los elementos como para poder desarrollarlo. Pienso que tenemos un material humano como para poder realizarlo. Obviamente eso requiere mucho más sesiones de entrenamiento, requiere mucho más automatismo, de cohesionarse mejor también fuera del terreno de juego. Pero en poco tiempo hemos abarcado esos principios de juego que son deseados para, obviamente, llevarlo a cabo. En referencia a los jugadores no convocados en este caso, que han tenido un recorrido enorme en nuestra selección, yo creo que este espacio que me está brindando la federación, justamente yo lo aproveché para citar a jugadores que no han tenido, digamos, la posibilidad de desarrollarse dentro del terreno de juego. Obviamente es cuestión de ellos de aprovecharla. Después, como es selección, creo que las actualidades van a regir un poco si estarán o no estarán, parte también de que ellos tienen que colocar una postura ante esto, si quieren continuar, si tienen ganas. Y bueno, yo creo que la persona que esté en su momento a cargo de este puesto de entrenador, de seleccionador, ya verá si corresponde o no convocarlos. Buenas tardes, Osvaldo. Un placer saludarte, David Rodríguez, para el Camerino Podcast. Osvaldo, mira, no es un secreto que en este momento estás en el ojo del huracán y toda Venezuela tiene una expectativa tremenda para ver cómo empieza a funcionar desde tu ruta hacia Qatar, pasando evidentemente por el partido de mañana. Hoy por hoy, Osvaldo Vizcarrondo descartaría más adelante en esto de los espacios que comentas, ¿te replantearías poder fungir como seleccionador nacional? ¿Crees que es una opción para ti? Gracias. Bueno, es un objetivo que me he trazado en mi carrera, me ha llegado de manera inmediata, obviamente por una situación de transición. Yo estoy al servicio de mi federación porque estoy dentro de la estructura de la misma. Creo que no es una cuestión de la edad, yo creo que es una cuestión de capacidades. Yo en este momento me veo en el cargo, pero como todo, vamos a tratar de vivir el presente. Creo que no nos debemos ver un poquito más allá. Mi presente es poder, digamos, tomar a cargo estos 2 partidos y bueno, de hacerlo de la mejor manera posible porque requiere una responsabilidad enorme, más en mi caso porque yo soy venezolano y estamos dando el máximo. Traté en la medida de lo posible de rodearme de gente que haya pasado por acá, que esté acostumbrado a esta presión y de que en corto tiempo también han asumido un bagaje. Entonces creo que dentro de la juventud que tenemos en el staff técnico, en el cuerpo técnico, hay mucha gente, como se los dije antes, con grandes capacidades y con muchas ganas de aportar a nuestro fútbol. Buenas tardes, profe. Juan Bernardo Pérez, estamos en vivo para la Cuna del Fútbol TV. Quería hacerle una pregunta desde lo personal, ¿no? Habiendo sido un referente como fue tanto el equipo, lo futbolístico, como el camerino, ¿qué se siente estar ahora a cargo como timonel, como el que toma las decisiones? Y en lo futbolístico, ¿qué es lo que podríamos empezar a ver de una nueva lista, sabiendo que es un par de partidos en que está en condición de interino, pero va labrando para el siguiente técnico de la selección? No, bueno, la representación de mi país siempre fue la prioridad para mí. A los sitios donde yo iba cuando jugaba o como posición de jugador, si yo no tenía los minutos y el ritmo que se necesitaba como para llegar bien a mi selección, yo me iba a otro club, porque mi prioridad siempre fue mi país. Y creo que bueno, eso también ha sido la constante luego que me retiré.
Me formé desde varios aspectos, de varios dominios y siempre tratando de ser más completo, más integral y que me permitiera a la hora de un desafío grande estar a la altura. Obviamente soy un entrenador en este caso joven, con una corta carrera, pero con una experiencia muy rica en el fútbol. Y creo que eso, lo más importante es saber transmitirla. Yo creo que ese es el mensaje que tiene que tener un entrenador, porque entendemos de que muchas veces tenemos un profesor universitario que sabe mucho, pero si no sabe transmitir, lastimosamente no le sirve de nada toda esa experiencia adquirida. Y va de la mano también el tema del entrenador. Entonces, para mí es un orgullo, pero es una responsabilidad también y quiero estar a la altura de las circunstancias. No depende solo de mí, yo hay cosas que no controlo, ya después los jugadores como tal tienen que asumir su protagonismo dentro del terreno de juego, pero yo sí quiero darle los elementos para que ellos ganen el partido, porque yo voy a salir a ganarlo, obviamente respetando que al frente tenemos a la actual campeona mundial, ¿no? Y en cuanto al juego, Bueno, yo creo que ya un poco esos principios, esos modelos de juego que yo pregono, posiblemente los periodistas venezolanos ya lo saben, a dónde va dirigido. Ojalá que bueno, se pueda dar un poco su imprenta en este corto tiempo y que los jugadores entiendan de que yo asumo cualquier responsabilidad. Yo soy la persona que va a dar la cara, pero bueno, internamente también entienden de que las responsabilidades son compartidas, eso es claro. Hola, Está Juan Carlos Rutilio. hola. Por aquí, Vika. Buenas tardes, Juan Carlos Rutilio por acá de lavinandito.com. Preguntarte sobre los que te acompañan hoy, ¿no? Fernando Aristigueta y Mario Rondón. ¿Fue una petición tuya a la federación? ¿Fue una propuesta de la federación de que trabajaran los tres juntos? ¿Cómo se dio eso? Y la otra pregunta tiene que ver con que ha sido un jugador que jugó en todas las categorías de la Vinotinto como jugador y ya prácticamente de técnico, a pesar de su juventud, ya prácticamente también dirigiste todas las selecciones. Hasta el femenino. Hasta la femenina, ¿no? Dirigiste la femenina, clasificaste a una juvenil al mundial y ahorita ya estás en la mayor, aunque sea de interino. Entonces, que nos hables de eso, por favor. Gracias. La conformación de mi cuerpo técnico, sí, la federación realmente me dio cierta autonomía, cierta libertad. Traté de rodearme de gente que convivió conmigo, que el factor humano también tiene un grado de importancia mayor. Yo soy de unas personas que está convencido de que si hay buen ambiente, las cosas se van a generar de la mejor manera posible. Obviamente los jugadores también entienden de cuando estamos bien acá, ellos se van a sentir bien, se van a sentir en confianza. Y bueno, creo que en base a eso hay impedimentos también, el tema de las visas era complejo, había cierto limitante, por decirlo así. De igual manera con la lista final, yo tenía intenciones de convocar a muchos jugadores del torneo local para también generarles ese espacio y lastimosamente no están al día. Yo creo que ellos también tienen que cuestionarse muchas cosas porque si quieren estar en la órbita de la selección y hay posibilidades que generalmente los partidos amistosos se realizan aquí en Estados Unidos, de poner al día su documentación. Entonces, bueno, partiendo de eso, yo confeccioné una lista también de jugadores que tuve la plena autonomía en base a lo que yo requiero, en base al diseño o modelo de juego que se quiere desarrollar. Entonces, bueno, sí, es verdad que son muy jóvenes, de la misma manera el cuerpo técnico como los jugadores, pero creo que hay una ambición clara y de generar algo moderno, algo distinto también, ¿no? La selección, de las selecciones. De las selecciones, bueno, sí, como se los dije en un principio, yo estoy al servicio de lo que se necesite. Obviamente dentro de ese servicio hay que entender de que yo soy un ser humano, de que yo tengo también mis límites, estoy tratando de vaciarme al máximo. Yo sé que no es fácil hacer un proyecto donde hayan dos cosas a la misma manera, pero lo voy a hacer con todo el gusto. Yo creo que una cosa no me va a prelar la otra. Tengo un staff técnico también que es robusto, que está bien elaborado también. Ahora ellos partieron a Dubái. Y bueno, yo creo que en mi ausencia hemos hecho muchos ejercicios donde estábamos tratando de anticipar un poco esto. De hecho, creo que fue en Quito donde yo le di la posibilidad, cuando hicimos una gira allá, en un torneo, le di la posibilidad a mi asistente técnico para que él llevara a cabo un partido oficial y realmente lo ganó 3-0. Así que lo hace mejor que yo. Por aquí, profe Francisco Rodríguez, por Venezuela. En cuanto al mensaje, luego de tan solo un mes, hoy se cumple un mes de esa amarga derrota, ¿no?
¿Cuál fue el primer mensaje precisamente a ese grupo que volvía a ser convocado y que tiene evidentemente varios de esos jugadores que estuvieron en esa fecha precisamente en Venezuela? Eso por ese lado. Y él, analizando precisamente la lista de convocados, hay algunos que querías convocar y que no quisieron ser convocados por pasar quizás no esos momentos, ese tiempo para descansar un poco la mente, entre comillas. ¿Cuál fue la primera pregunta? Sobre el mensaje, el primer mensaje del grupo, luego Sí. de este... Sí, generalmente nosotros como cuerpo técnico hacemos una bienvenida, un recibimiento, perdón. Soy una persona que me gusta fijar objetivos, ¿ok? Y les fijamos unos objetivos por módulo. Yo creo que la experiencia mía de ser seleccionador, en este caso no ser un entrenador de club, ya me da esa dinámica, ya entiendo un poco cómo ellos calan bien. Y una de las cosas, bueno, el aprovechamiento de los espacios, de que le estamos generando un espacio que seguramente esa transición o ese cambio generacional se tenía que haber hecho mucho antes, de manera paulatina. Yo lo estoy haciendo de forma agresiva. Entonces, bueno, creo que ellos tienen que asumir esa responsabilidad como tal. El tema del factor psicológico, emocional, tiene un grado de importancia mayor también. Que se entienda de que, bueno, son jóvenes y que no dejen pasar, digamos, oportunidades constantemente como nos pasó a nosotros. A mí me pasó cuando ya te llega la última posibilidad y que estás dependiendo de ella y no lo hiciste, hay como un lamento. Yo creo que ellos deben entender de que no deben dejar pasar el tren por este momento. Y bueno, creo que es un poco partiendo de esa idea, de la reestructuración psicológica, de generarles también el tema de la unión. Yo creo que muchas veces del respeto, de poder nosotros también internamente hacernos fuertes de los colectivos, de que no hayan divisiones y que dejen los egos de un costado. Yo creo que en selección no puede existir esa palabra, todos tenemos que entender cuál es nuestro rol, algunos que juegan, otros que no. Entonces los que no jueguen tienen un rol a jugar también dentro del seno de la selección. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo García Corihuela, Hola, Pablo. en español y FM Center. Mira, el reto más interesante que te tocaba justamente en esta doble fecha era precisamente el de tener que reanimar ese de ser hermano mayor de alguna manera para este grupo y para esta convocatoria que ya bien explicado, es bastante joven y de renovación, como bien lo tildaste, agresiva. Era justamente ese de reanimar al grupo y cambiarle un poco la mentalidad, que es lo que pasó hace un mes. Bueno, mi fortaleza, digamos que es el camerino. Es algo que yo podría sumar un poco en esta fase de duelo, en esta fase de transición, como lo denominé antes. Obviamente ellos tienen que entender de que yo tengo una autoridad ahora. No me puedo igualar a ser un jugador porque esa etapa mía ya pasó, pero sí me pongo en el pellejo de ellos. Justamente dentro de esa convocatoria yo traté de ponerme en el sitio y de darle prioridad al jugador, de que posiblemente no haya asimilado y no haya digerido todo eso que sucedió. Y tampoco la idea es exponerlo, porque ya los tienen en la mira y creo que eso no nos sirve si realmente queremos darle una utilidad después. A eso va el objetivo. Sí me hubiese gustado tener comunicación directa con muchos, pero creo que la cercanía ante lo que eran estos eventos y estos compromisos no me permitieron. No lo vi coherente porque necesitaba focalizar mis esfuerzos en otras cosas, pero en un momento dado, si habrá o no continuidad, eso no depende de mí. Ya sí me gustaría ver un poco esas posturas y si ellos tienen todavía los deseos de poder seguir avanzando en esto, si la actualidad en su club lo determina también, eso es claro. A la orden. Buenas tardes, Osvaldo. Armando Rodríguez de Deporte Total aquí en Estados Unidos. Quiero preguntarte sobre Telasco Segovia, porque cubro el día a día de Inter Miami. Me gustaría saber cómo lo has visto, cómo has visto la evolución desde que llegó a Estados Unidos y crees que puede volver a Europa. Y la segunda, si nos hablas un poco sobre Argentina, ¿qué esperas mañana? ¿Cómo controlarlos? Gracias. Bueno, con referencia a Telasco, creo que es un jugador que tiene un talento enorme. Yo creo que donde debe colocar él un poquito los esfuerzos es colocar ese talento al servicio del colectivo en base a lo que nosotros demandamos como cuerpo técnico, que es tratar de juntar, de combinar. Yo creo que es un jugador que nos cala bien, donde no nos gusta pasarle por encima o saltar líneas y evitar contactar a ese tipo de jugadores.
Obviamente él tiene un recorrido en poco tiempo muy provechoso, pero también tiene mucho por delante. Creo que él debe también posicionarse y sobre todo reflexionar en base a qué es lo que él quiere de manera inmediata. Focalizarse en su club, terminar de la mejor manera, pero también buscar escenarios que le permitan a él mejorarse como jugador y como persona. Luego de Argentina, bueno, yo creo que no voy a venir a hablarles cosas que ustedes desconocen. Obviamente nosotros desde nuestra visión, de nuestra terminología como técnicos, tiene un grado de complejidad. Es una selección que muchas veces permuta mucho dentro del terreno de juego, que es complejo encontrar, digamos, esas referencias como rivales directos de cada uno en su posición, y no es fácil. Pero yo entiendo también de que cuando tienes cualidades ofensivas también te desbalanceas un poquito desde la fase defensiva. Entonces, bueno, creo que hay situaciones donde son aprovechables, que se le podría hacer daño, y bueno, siempre pensando en nosotros. Se respeta el rival que está al frente, pero las cualidades nuestras tienen que estar por encima de todo, y eso dentro del plan de juego está establecido. María Álvarez para Conexión Deportiva, buenas tardes. Hola. Si nos pudiese compartir un poco lo que les gustaría empezar a ver de la Vinotinto en la cancha en esta doble fecha. Una identidad, eso es lo que yo estoy esperando. Yo creo que la deuda pendiente de nosotros culturalmente, es cierto que tenemos una corta historia donde ya no somos la Cenicienta, ya paremos de decir eso porque hace muchos años estamos compitiendo, estamos ganando. Obviamente, digamos, el golpe sobre la mesa está en ir al Mundial, ahí sí es una deuda pendiente, hacemos autocrítica, pero detrás de todo esto tenemos una historia donde hemos evolucionado muchísimo en todos los términos, y partiendo de la idea de que lo que debemos consolidar es cómo jugamos, porque yo veo Argentina en este caso tiene una idea clara, Paraguay posiblemente no es tan vistoso, por poner un ejemplo, Uruguay son históricamente o culturalmente ya lo tienen establecido en su ADN. Nosotros no somos para realizar ese tipo de juegos, yo no lo veo ligado así. Yo siento que nosotros si dividimos y rifamos el balón, lastimosamente vamos a perder porque a nuestro biotipo no va de la mano de eso. Entonces, bueno, creo que dentro de esa... como cualidades individuales. Finaliza esta conferencia de prensa. Muchas gracias por su presencia.